Talks. ¿Cómo entender la guerra en Ucrania? Hoy analizaremos la guerra entre Ucrania y Rusia, su impacto en Europa y los cambios geopolíticos que trae. Bienvenidos a Los Internacionalistas. Con ustedes los excancilleres María Ángela Holguín, Camilo Reyes, Rodrigo Pardo y la analista internacional Teresita Aya. Bienvenidos a este episodio de Los Internacionalistas. Hoy hablaremos de un evento que en el 2022 marcó el rumbo del mundo y es la invasión de Rusia a Ucrania. Una guerra en el continente europeo que no veía guerras desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que marcó además grandes diferencias que todavía se pueden ver entre Europa y Rusia, además de generar un alto número de desplazados. Y para entender cómo es este contexto y el trasfondo de esta invasión, voy a empezar a darle la palabra a Camilo. Muchas gracias, María Teresa. Bueno, yo creo que vale la pena que hagamos unos breves comentarios primero sobre la historia de este conflicto, sobre la historia de Ucrania, qué es Ucrania y qué es Ucrania frente a Rusia. Después yo quisiera señalar brevemente unos datos puntuales de lo que son las cifras de los dos países hoy día. Y por último, algún comentario sobre la perspectiva que tiene Ucrania, sobre cómo nos podemos imaginar, cómo podría ser algo parecido a una solución, o por lo menos mencionar los retos más inmediatos que plantea el conflicto. Entonces yo creo que es interesante ver, primero que todo, que evidentemente en el origen de Rusia y en el origen de Ucrania hay un pueblo muy importante que en los siglos X y XI llegó a ser el pueblo más rico de Europa, que era lo que hoy día se llama Ucrania, que se llamaba Rutenia y que tenía como capital una ciudad que en esos siglos era más grande que París y más grande que Roma. Llegó a tener 100.000 habitantes en el siglo XI, se llamaba Kiev de Rus. Sobra decirlo, pues que es el primer nombre de la capital de Ucrania, de Kiev. Pero era Kiev de Rus. O sea que el nombre de Rusia se lo roba el zarato moscovita para darle nombre a su propio país. Eso solo para señalar que en el corazón de Rusia y en el corazón de Ucrania están elementos comunes que explica la confusión y la tensión que se va desarrollando. Yo creo que ahí podemos saltar ya a nuestro siglo, digo al siglo pasado ya y es importante señalar que Ucrania estuvo involucrada en la Primera Guerra Mundial. Ucrania hizo parte del Imperio Austrohúngaro e hizo parte del Imperio zarista. Como los dos imperios sufren su materialmente destrucción como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, ahí Ucrania tiene en la época, digamos, moderna, 3 años de independencia real, de autonomía como un país que se llamaba Ucrania y que fue independiente entre 1917 y 1920. Después se arma el movimiento bolchevique, se lleva a cabo la revolución en Rusia y los bolcheviques incorporan a la fuerza a Ucrania, tratan de incorporar a la fuerza a Polonia, Polonia resiste, Ucrania no resiste. Entonces Ucrania acaba convertida en una de las repúblicas socialistas soviéticas. Y ahí hay dos episodios que yo creo que es muy interesante reconocer. Uno primero, que es que siendo parte de la Unión Soviética, hay una horrible hambruna que mata más de 4 millones de personas en Ucrania, que la genera Joseph Stalin con sus ensayos de arquitectura social y la idea de colectivizar la agronomía, la agricultura, que era la principal actividad de los ucranianos. Mata 4 millones de campesinos, los mata de hambre.
El otro episodio que es muy interesante, ahí estamos hablando de 1932. El otro episodio muy interesante ya salta a el mandato de Khrushchev. Se muere Stalin, Khrushchev hace una reacción a la brutalidad staliniana y entonces hay que señalar que Khrushchev tiene sangre, era nacido en Ucrania, tenía antecesores que vinieron de Rusia a instalarse en Ucrania y es él el que decide darle a ese país que hacía parte de la Unión Soviética a Crimea, que vale la pena decir, Crimea tiene una fuerte influencia cultural y política del Oriente y tenía una presencia musulmana importante porque había sido parte del Imperio Otomano. Dicho todo eso, yo creo que es muy importante señalar que en esa situación Ucrania dura 70 años, desde 1920 hasta 1991, en que se lleva a cabo el fin de la Guerra Fría, la disolución de la Unión Soviética, y entonces los ucranianos hacen un gran plebiscito y en ese plebiscito resuelven masivamente independizarse de la Unión Soviética. De ahí pasamos entonces a una situación en que ya no existe la Unión Soviética, hay un país distinto. Es más, en 1997 hay un tratado jurídicamente vinculante entre Rusia y Ucrania. O sea, hay el mutuo reconocimiento de que son países independientes. Después viene una época mucho más reciente en que ya estando independientes sucede que Letonia, Lituania y Estonia son recibidos en la OTAN. Y esa ya es una señal que asusta mucho a la Rusia post-Unión Soviética. Llegamos al año 2013, al año 2014, en que suceden unas cosas terribles. Primero hay una tensión política interna, que hay una expulsión de un presidente particularmente próximo a la Rusia de Putin, el señor Yanukovych, que se desaparece. Pero eso ya le pone una tensión horrible, puramente política, a lo que es la relación entre esa Ucrania totalmente independiente y Rusia. Una pregunta, Camilo, en esa Ucrania totalmente independiente también hay intereses de gente que habla ruso y se considera descendientes de los rusos. Sí, yo creo que en este análisis que hace Camilo, que me parece muy bueno, la contextualizada de la situación de Ucrania y Rusia, porque no es algo que surja pues de la nada. Está el tema de Crimea. ¿Y qué pasa en Crimea? Crimea para los rusos es como un gran orgullo porque se lo quitaron a los otomanos en 1780 y pico. Entonces, para ellos Crimea es no solamente ese gran botín, sino que es su salida al Mediterráneo por el Mar Negro, que conecta el Mediterráneo. Si no, ellos no tienen, están muy, muy encerrados. Entonces, eso empieza a ser un tema que es muy importante para Putin, cuando empieza a ver que esos estados fronterizos empiezan a entrar a la OTAN. Porque entonces dice, bueno, pero entonces aquí voy a tener a la OTAN acá en este Mar Negro, y yo qué voy a hacer, ¿no? ¿Por dónde voy a salir? Entonces, sí creo que eso es muy importante. Y lo que usted dice, la lengua. Yo creo que aquí hay unos problemas que entre otras, si uno fuera solamente historiador sería fascinante, pero como uno es un ser humano que sufre por el sufrimiento de los otros, sí. Pero el tema de la geografía. Yo creo que aquí en este conflicto es como esa geografía de los conflictos que es interesantísimo. Y lo otro es el poder de la lengua. Es que hay el 22% de las personas en Ucrania hablan ruso, digamos, materno, que son 14 millones de personas que se vuelven como los aliados al final de Rusia en Ucrania. Son todos estos que son rusos, que hay un grupo grande que hablan las dos lenguas, pero los que son rusos, pues siempre es una población muy grande en Ucrania, 14 millones de personas. Entonces, eso ayuda a que, de todas maneras, Putin siga estando conectado a lo que pasa, y eso pasa en la región de
Donbass sobre todo. Hay un comentario primero que complementa, digamos, no es un comentario, es un dato. Un dato que es el siguiente. También en el año 2013 se inicia la negociación de un acuerdo comercial entre Ucrania y la Unión Europea. Entonces, las dos amenazas son muy claras. Que Ucrania entre a la OTAN y que se vuelva parte de la Unión Europea. Y eso es lo que Putin desde el otro lado, Rusia desde el otro lado, ve como una amenaza evidente. Fuera de esos factores culturales, no solo el idioma, sino también el hecho de que Ucrania se convierte en un escenario de confrontación religioso, porque de un lado está los católicos y católicos ortodoxos con una influencia de Occidente y del otro lado, en la medida en que Crimea fue parte del Imperio Otomano y Khrushchev se la entrega otra vez a Ucrania, Crimea representa también una confrontación religiosa. Sí. Ahí hay otro tema que es interesante y es Yanukovych, que es el presidente, porque él se da cuenta que la gente joven en Ucrania quiere ser europea. Bueno, es la región más europea de la URSS, ¿no? Entonces hace creer, a mi modo de ver, y deja que todo ese proceso que tiene que tener Ucrania para entrar a la Unión Europea se dé. Yo inclusive me acuerdo, en agosto del 2013 a Colombia viene, que creo que es la primera autoridad que viene de Ucrania, yo era canciller, el canciller ucraniano, y estaban en el proceso de la entrada a la Unión Europea, que parte de las conversaciones eran, bueno, increíble, ¿cómo irá a reaccionar Rusia frente a esto? Pero ellos estaban, era como diciendo, vamos a ver qué va pasando, pero seguimos en las conversaciones con la Unión Europea. Ya cuando llega el momento en que tiene que, en que meten presa a esta famosa política Timochenko, Yulia, ¿no? Sí. Y la Unión Europea le dice, si usted quiere que entre a la Unión Europea, tiene que liberarla. Ahí entonces es que él dice, no, ya no voy a entrar a la Unión Europea, y se le viene esa revolución que finalmente lo hizo salir. Porque la gente joven, que era muy impresionante ver esas imágenes, todos quieren ser europeos, no querían ser rusos. Y que aprovechó el momento Rusia para quedarse con Crimea. Y ahí es que apenas este señor se sale, porque se escapa en febrero del 2014, ahí entonces al día siguiente Putin pues anexa a Crimea. Aquí hay claramente una rivalidad muy fuerte entre lo que es la civilización europea, por decirlo, y la civilización rusa. Pero también hay otros intereses en juego muy importantes que han salido a la luz, pienso yo, con la guerra. Tema de seguridad alimentaria, el grano, económicos, seguridad energética, todos esos temas. Sí, indudablemente. Yo no sé si en América Latina tenemos claridad sobre qué es lo que está en juego, porque naturalmente pues hay información, recibimos las noticias, recibimos hasta las imágenes, pero lo que está en juego desde el punto de vista de las condiciones de vida de muchos seres humanos es enorme, es muy grande. Esto tiene el tamaño de los conflictos más grandes que se han producido en el mundo, y eso es grave porque es mucha la gente que se afecta. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cada día en las noticias los números de la gente que ha fallecido, los números de la gente, y ni que decir los que han emigrado. Es una cosa tremenda como esto ha afectado la vida de mucha gente. Rodrigo, todo lo que es la información sobre la realidad en el terreno es aterradora. Pero digamos, yo creo que es muy interesante lo siguiente. Rusia es un país que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Su territorio son 17 millones. Es de lejos el país más grande del planeta. Pero para que uno tenga una idea de qué es América del Sur, toda América del Sur, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, 17.1. Y Rusia tiene 17.1, un poquito más. O sea, Rusia y América del Sur son del mismo tamaño. Por el otro lado, el país que ellos se enfrentan
es Ucrania, que tiene 603.000 kilómetros cuadrados. Es un poquito más grande que Francia. La mitad de Colombia casi. La mitad de Colombia. Y la población, Rusia tiene en 17 millones de kilómetros cuadrados 143 millones de habitantes, mientras que Ucrania tiene 43. Claro, porque 44. Es que Rusia, una gran Entonces, parte de Rusia, sí. Parte de Rusia es despoblada, sí. pues por su geografía. Sí, por su geografía. Pero yo también pienso que acá lo que está en juego es volver a una guerra fría. O sea, es una Rusia que ya se deja entender con Occidente. Todo eso que habían avanzado los europeos de tratar de tener una buena relación, acordémonos pues de Angela Merkel, que después la critican, pero fue un gran esfuerzo por atraer un poco a Rusia a tener una buena relación con Occidente, y yo creo que con esto, eso todo se fue al traste. O sea, esto hasta aquí llegó la relación de Rusia con Occidente, por lo menos en lo que estamos hoy con Putin. Eso es cierto. Y hay muchos aristas, ha generado desplazamiento dentro de Europa, ha dividido a los europeos también. Sí. Bueno, los ha hecho pasar afanes con el tema del gas, ¿no? Gran exportador de gas. Sí. Y obviamente la energía, acuérdense, el primer año de esa guerra, la angustia de que se llegara el invierno y los europeos no iban a tener de dónde iban a tener esa energía. Yo creo que ese punto es crucial, es decir, ¿esto para dónde va? Esto ¿cuánto va a durar? Es decir, lo que estamos viviendo es una situación estable o es una situación cambiante. A mí me parece que con frecuencia nosotros llamamos de distinta manera cosas que son iguales y lo contrario también. Cosas que son distintas las llamamos. Y esto realmente, ¿para dónde va? Es decir, ¿cuáles son los escenarios que realmente vamos a enfrentar de cuenta de lo que estamos viendo? Yo estaba leyendo ayer, yo le quité la palabra. No, se la quitó ahora. No, yo estaba leyendo ayer unas declaraciones muy criticadas de un comandante ucraniano, de un general, que escribió un ensayo sobre la situación de la guerra. Y él dice que están en un stalemate, que está completamente trancada la guerra, que parecería que hubieran encontrado una especie de situación de la Primera Guerra Mundial, como una guerra de trincheras, en que la gente no puede avanzar, no hay grandes triunfos, que ellos, dice el general, que Ucrania recuperó el 10% de lo que le había quitado Rusia, pero que están quietos los dos ejércitos generándose un montón de daño y de muertes. Por cierto, los Estados Unidos dijeron antes de ayer que según ellos, creo que es el New York Times, no estoy seguro, ya hay 500,000 muertos, hay 500,000 de muertos, entre civiles y, digamos, ejército, de los cuales 120,000 son las cifras que ellos dan, pero son cifras de agosto, son soldados rusos y 70,000 soldados ucranianos que han perdido la vida. El resto son civiles. O sea, es una brutalidad. Sí. Más, Rodrigo mencionaba el desplazamiento, 14 millones de desplazados. Y para esos países europeos que están ahí en el borde, ha sido pues Polonia, por ejemplo. Recibirlos ha sido todo un lío. Yo ahí creo que ¿qué es lo que está pasando? Y es que Ucrania obviamente necesita de Occidente para poder ganar la guerra y en armamento y en recursos. Y vimos antes de que empezara la guerra en Gaza, antes del tema de Gaza, ya los Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos no había habido un acuerdo para poder seguir apoyando a Ucrania, que eso venía de los republicanos. Ahora con la situación en Gaza, obviamente los Estados Unidos todas sus ayudas la van a enfocar en el apoyo a Israel. Entonces van a quedarse Europa solo. Y hace unas semanas el alto representante de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores, Josep Borrell, llevó a todos los ministros de Relaciones Exteriores a Kiev a una reunión muy en silencio, porque si no, con preocupación de que les cayera un misil, pero
pero un poco para decirles, mire, nosotros como europeos no podemos dejar a estos solos, nosotros tenemos que seguir apoyando a Ucrania, pero ya hay varios países dentro de la Unión pues que tienen sus dudas. Bueno, en Eslovaquia acaba de ganar un prorruso. Hungría, Orbán nunca pues ha estado convencido. Entonces, los europeos sin los americanos, uno ve difícil que realmente Ucrania vaya a poder tener suficientes recursos para ganar esta guerra. Yo ahí les hago una pregunta. Empiezo por una cita de Macron que siempre me ha gustado. Y él dijo en algún momento hace unos 5 años, le preguntaron por la OTAN. Él dijo, no, eso es un paciente en coma y es que desconectarlo. Tenemos que encontrar la manera de quitar y jalar el enchufe y desconectarlo. Le preguntaron después de iniciar la guerra otra vez y dijo, no, esto es como en las películas. El señor que estaba en coma revivió. Y esto es una maravilla. ¿Qué está pasando? Porque hablamos de esas diferencias ya muy fuertes entre Occidente, Europa, Rusia. ¿Qué está pasando con otros actores como la OTAN? ¿Quién más puede intervenir ahí? Podemos hablar de iniciativas de paz. ¿Qué hay que pensar en ese sentido? No, claro, y por supuesto Estados Unidos como poder global siempre tiene algo que decir y algo que hacer. El presidente Biden ha sido cuidadoso, pero se nota que están interesados en el tema. Pero Rodrigo, ¿tú no crees que con lo que está pasando en Israel, en Gaza, los americanos se vayan a enfocar totalmente en esa situación y Ucrania va a quedar como una guerra de bajo, sí, como de baja tensión? De segunda prioridad, digamos. Sí. A mí yo ¿qué es lo que siento en cuanto a la pregunta sobre la OTAN? Yo creo que en Europa también hay mucha duda de pensar que si Ucrania realmente logra, pues ellos aceptan que Ucrania entre a la OTAN. Ya es un enfrentamiento directo de la OTAN con Rusia. Y no sé qué tanto haya países europeos que estén convencidos de eso. Y me parece que Trump le hizo mucho daño a la OTAN en su momento cuando dijo, es que aquí nadie paga, el único que paga soy yo, esto, ¿no? Como demeritándola, que eso yo creo que hizo que Putin también pensara pues que podía ser el momento. Pero sí creo que hay duda entre los países europeos de decir, bueno, que Ucrania, que es lo que la aspiración de Ucrania es esa, y que cada vez dice, bueno, ¿cuándo voy a entrar a la OTAN para ver si estos me defienden? Eso es lo que yo veo con mucha duda. Y lo otro es que siguen pensando en querer entrar a la Unión Europea, y yo creo que dentro de la Unión Europea dicen lo que nos va a costar poner este país digamos, al nivel de los europeos. Vamos a ver quién es que se va a gastar esta plata. Es que aquí cuando ya empieza a haber la situación de recursos para los europeos sin los americanos, yo lo veo difícil. La otra forma de ver lo que está describiendo María Ángela es la siguiente. Ucrania está dando la guerra frente a Rusia en nombre de toda Europa. Si uno piensa dónde está el interés de Hungría, de Polonia, de la misma Finlandia, de Letonia, Estonia y Lituania, ¿dónde está el interés? Esa guerra, con ese Putin, con ese nivel de agresión, Ucrania podrá alegar con facilidad, yo di la guerra, yo me le planté al monstruo, yo fui la que enfrentó la amenaza real. Así es de que ahí hay un argumento pesadísimo. La que está poniendo los muertos es Ucrania frente a una confrontación que es de Europa occidental y de la presencia de la civilización occidental frente a lo que está pretendiendo. Además, para los europeos perder esta guerra sería terrible, desastroso. Le está poniendo la cara frente a un poder con armas nucleares. Sí. El tema nuclear es un tema que juega. Pero mire, yo aquí acordándome a veces de tantas reuniones con tanta gente, me acuerdo que estuve en Hungría y tuvimos una reunión con Orbán y él decía, es que la equivocación es que no entender que Rusia es un ejército. Eso no es un país ni un gobierno, no, es un ejército. Entonces, pues, uno sabe enfrente a quién está. Sí. Y el costo de enfrentársele es un costo muy alto para la población ucraniana, digámoslo así. Y ya metidos en eso, perder
para los europeos y para los americanos. Es No, demasiado es impensable. alto, demasiado alto. Y obviamente, o sea, yo diría que las líneas gruesas entonces son, primero, Ucrania es la que está dando la guerra y es la que está poniendo la sangre, la cara y el esfuerzo para enfrentar a esa posible agresión de ese monstruo enorme que se llama Rusia. Y sin duda alguna la expectativa es, bueno, ¿cuándo entramos a la Unión Europea y a la OTAN? Ha habido una respuesta que a mí me parece leerla entre líneas por parte de los gringos, que es la siguiente. Ellos le están diciendo a la Unión Europea, mire, nosotros ayudamos en la guerra, pero ustedes la reconstruyen. La reconstrucción de Ucrania, que va a costar billones, ya no son miles de millones, sino trillones en inglés, va a ser una responsabilidad de la Unión Europea. Yo les ayudo ahorita con los aviones, les mando una plata, ya les mandaron, ya han asignado 78 mil millones de dólares y la Unión Europea 58 mil. Así es de que los gringos parecería decirles, hagan el favor, recíbanlos y ayuden a reconstruir. Y encontremos una forma de que esto se estanque hasta que se llegue a una paz. Pero el costo del estancamiento del que habla el general es inconmensurable. Sí. Bueno, y aquí también un poco, volviendo a la pregunta de Teresita, era otros actores. ¿Qué pasa con China, por ejemplo? Que nunca se ha entendido muy bien con Rusia, pero ahora se le volvió a los rusos se les volvió pues el mejor amigo. En que en el bloqueo de los europeos, pues a través de China, es que ha podido sobrevivir, digamos, a ese bloqueo europeo. Y lo otro es Turquía, con quien tampoco era que se entendía muy bien, pero ahora es muy impresionante, por ejemplo, ellos, de las aerolíneas que están en Rusia, pues porque hay todo las sanciones, pues impiden que hayan aerolíneas europeas. Pues está Turkish Airlines, que ahora es la transportadora de todos los rusos a todas partes. A todos lados. Entonces es curioso ver cómo ese ajedrez ha ido cambiando de países con los que Rusia no se entendía, o por lo menos había como una cierta temor de qué podía pasar, pues que ahora se le volvieron los amigos y no dicen mayor cosa, ¿no? Ellos están ahí, pero no... A mí me parece muy importante el análisis de lo que ha cambiado, porque es que a mí me parece que incluso los problemas han cambiado, no son los mismos que antes, y no sé si hoy en día el mundo y la comunidad internacional ha tenido la capacidad de actualizarse para entender unas nuevas realidades que son muy distintas a las del pasado, y seguimos mirando el hoy como si fuera igual a ayer. Sí. Y la verdad es que los cambios son enormes. Sí. Y para terminar... Sí, perdón. No, hay un tema en relación con lo que dice Rodrigo, que es el tema nuclear. El tema nuclear ha estado mucho tiempo más o menos controlado, como en hibernación, porque mal que bien, y yo diría, subrayo el mal por encima del bien, pero el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares mal que bien ha funcionado. Pero ojo que Putin ha amenazado con frecuencia con la utilización de armas nucleares. Hoy día Rusia tiene casi 6.000 ojivas nucleares. En el mundo hay 17.000 bombas nucleares listas para ser utilizadas. O sea, el riesgo y la tentación sigue siendo altísimo. Pero de esas 17.000, Putin tiene listas 5.970 bombas ojivas nucleares, tácticas y estratégicas para utilizarlas cuando le parezca. Entonces, esa amenaza, yo no creo tampoco. Yo no creo que los Estados Unidos se vayan a meter en ese tremendo, o sea, aquí con eso sale perdiendo absolutamente todo el mundo. Es que no hay quien pueda ganar frente a eso. Pero creo también
que la situación en Israel le ha bajado un poco la atención a ese tema en Ucrania de la posibilidad de que los rusos estuvieran pensando en una bomba nuclear. Muy probablemente yo realmente creo, no creo que sea para bien, pero han amenazado, pero ¿no? el perfil de mejor dicho, la confrontación mundial se movió de foco. Sí. Pasó de Ucrania a Israel y Gaza y bueno, eso terrible está pasando. Para los ucranianos. Sí, terrible. El perdedor de la guerra en Israel ha sido Zelensky. Sí. Sin duda. Y ya para terminar con eso en mente y estas diferencias, estos nuevos aliados con los que antes había recelos y ahora hay amistad, ¿es posible pensar en que para que no haya una bomba nuclear, que es lejana la probabilidad, pero están las armas ahí, en que pueda haber una mediación de estos nuevos aliados de Rusia, algo que apacigua a los rusos? Pues yo no sé, porque es que realmente a los rusos si lo que les van a exigir es retirarse de los territorios ocupados, me imagino que es perder. Porque hasta Brasil tuvo su propia iniciativa. Sí. No, y los chinos le dijeron, ¿no? Que había que retirarse. Yo lo veo difícil. Yo creo que Putin va a aprovechar un poco la coyuntura actual de lo que está pasando en Israel para mantener algo ahí como a fuego lento. Sí, volviendo a un pensamiento lógico de diplomáticos, uno diría, hay una realidad, hay, por ejemplo, la región de Donbass y de Lugansk, allá, donde había una población de origen ruso. En Ucrania, donde se hicieron unos referéndums muy manipulados, pero la gente votó y dijo que quería ser parte de Rusia y no de Ucrania. O sea, de golpe un ejercicio diplomático que encontrara un equilibrio pasable para Ucrania y una salida para Rusia que le justifique a Putin haber hecho semejante barbaridad, sería como un sueño, pero eso sin conversar y sin tener una mesa de negociaciones, sin tener una aproximación con cartas que hagan el juego posible. De golpe digo, porque ahí un triunfo absoluto no lo veo. O sea, no. Bueno, y uno siente que a Putin lo apoya la población rusa, ¿no? Sí. Pues sí. Eso no es algo que les parezca absurdo. No. Entonces esa también la hace más difícil para Ucrania, porque Putin se siente acompañado de su población. Acompañado del pueblo. Sí. Y ahora Zelensky se siente totalmente solo con los últimos acontecimientos. Ha cambiado un poco el panorama. Yo creo en eso que dice Camilo, que el punto clave es Crimea. O sea, yo creo que en el momento en que a Putin le reconozcan totalmente Crimea, las cosas podían abrir como un camino. Sí, desafortunadamente el Occidente cometió el error de quitarle el peso específico, el precio de Crimea, cuando no dijo nada y se la anexó en el año 14. Que si hubiera habido una reacción mayor de Occidente, entonces la posibilidad de que habla María Ángela sería mucho más real. Pero sigue siendo. Sigue siendo, porque no siente que ya el mundo le reconoció eso, no. Y Zelensky ha dicho que la paz pasa por el dominio total de Ucrania de Crimea. Claro. Si no, no se sienta hablar de paz. Exacto. Entonces ahí es donde está el tema, me parece a mí, ¿no? En el tema de Crimea y entre los dos. Bueno, un tema interesante. 2 guerras en el mundo al mismo tiempo. Que nunca nos imaginamos, ¿no? No, en el siglo XXI, además guerras convencionales de este estilo, no lo veíamos venir. Y Teresita, solo para terminar, muy triste para las Naciones Unidas. Muy triste el panorama de Naciones Unidas en estas guerras. Totalmente. Sí. Yo siempre me he preguntado un poco, ¿y dónde están Naciones Unidas? ¿Qué pasó? Hay agencias, como decíamos, en Gaza, que están presentes en el terreno, pero... El tema humanitario, pero digamos, está para el Consejo de Seguridad, está para la protección de la paz y la seguridad mundial, y estamos frente a 2 guerras. Sí. Eso le da la razón a los políticos colombianos de principios del siglo pasado que dijeron, ojo, que la construcción de la Unión de las Naciones Unidas quedó mal hecha
porque la constitución del Consejo de Seguridad con el derecho a veto no es democrática y no es equilibrada. Sí, y realmente eso es lo que ha pasado. Con el veto hace que cada una de las potencias que está ahí sentada paralizan todo. No deje que se metan en donde Una ellos parálisis están. total. Sí. Bueno, así en esa nota Optimista. para pensar, iba a decir Rodrigo, para pensar en nuevas opciones para el siglo XXI, en tratar de ser creativos, decíamos el otro día con esto. Terminamos este episodio de Los Internacionalistas. Muchas gracias a todos. Boombox.